Hola a todos, hoy vamos a hacer un bolsillo líquido, digo líquido porque fijaros, pero es un bolsillo que yo le llamo bolsillo pecera, es una gozada la verdad, te puedes pasar tocándolo todo el rato. Y le he metido un pececillo en el centro, es una Dory. ¿Por qué? Porque hoy, precisamente hoy, estrenan Buscando a Dory y después de ver la manualidad os voy a contar muchas cosas de la película. Además, hoy también quería hacer una mención especial a todos esos que me seguís y habéis acabado hoy el cole, porque en España hoy se acaba el colegio, así que empiezan las vacaciones. Pues nada, que os lo merecéis, a disfrutarlas, pero no dejéis de ver nuestros vídeos, Bueno, vamos a empezar a hablar de este bolsillo. Fijaros, este bolsillo forma parte de un bolso mochila, ya sabéis que están muy de moda, se cierran por arriba y nos los ponemos en la espalda. Este bolso mochila está hecho con una camiseta. Sí, reciclamos una camiseta para hacer el bolso y al bolso le ponemos un bolsillo. Entonces, fijaros, este bolsillito me sirve para llevar pues otras cosas que no quiera meter en el bolso. También, en vez de usarlo como bolsillo, podéis usarlo de funda del iPad, de un libro, de lo que queráis. Y si queréis llevar en el bolsillo cosas que se pueden caer al girar, pues podéis poner aquí un poco de velcro. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a ver hoy cómo hacemos este bolsillo, que ya digo puede ser una funda para otras cosas, y el viernes veremos cómo hacemos el bolso. Vamos a empezar a ver los materiales. El marco de fuera, la parte de atrás del bolsillo y la parte de dentro de la funda líquida de color azul es goma eva o foamy. Luego usaremos agua mezclada con pegamento transparente para hacer la parte líquida. Y esa parte líquida le vamos a echar lo que queramos. Nosotros hemos echado purpurina de dos colores. Mirad, no sé si se ve bien. Le hemos puesto purpurina rosa y purpurina de color oro. En muchos vídeos de YouTube se utilizan las fundas líquidas. Y para hacerlo se usan acetato. El acetato es un plástico especial y muchas veces no es tan fácil de conseguir. Yo he probado otros dos materiales. Ya sabéis que a mí me gusta innovar un poco sobre lo que hace todo el mundo. Entonces, yo he usado plástico para forrar libros, pero el duro, Lo he probado con esto y he probado hacerlo también con la típica funda que usamos en los archivadores. Estas fundas las venden en todos los bazares. Este material, este plástico, también lo vamos a probar y ya veréis, nos va a funcionar. Además de los plásticos, vais a necesitar también una hoja de papel de horno. Es este papel que usábamos también para planchar los Hama, los Perler Beads, ¿os acordáis? O los Hama Beads. Bueno, pues con estas cosas, y luego si queréis hacer a Dory necesitaréis rotuladores permanentes. Bueno, pues vamos a ver el paso a paso. Empezamos con el plástico para envolver libros. Hemos recortado un trozo de goma eva y también un trozo de papel. El trozo de papel es para dejar un agujero abierto y poder rellenar luego con el líquido. Entonces el trozo de goma eva lo hemos puesto de color azul para que imite el fondo del mar. Y lo que vamos a hacer es ajustarlo bien a la parte de atrás de nuestro plástico, ¿veis? Hemos dejado una parte doblada que será la parte de arriba del bolsillo. La goma eva tiene el tamaño que queramos que tenga el bolsillo. Entonces lo metemos dentro de nuestra funda de plástico y ahora solo tenemos que poner encima el papel de cocina, el papel de horno y planchar. Planchar por los laterales, por donde está el plástico, no planchéis encima del foamy, ya sabéis que el foamy se dobla si lo plancháis encima. Vais mirando a ver si plancha bien, si veis que no queda pegado, pues subís un poco la plancha y volvéis a intentarlo. No es interesante que la plancha esté muy caliente porque arruga demasiado el plástico. Entonces una vez que espero que la plancha se caliente un poco más, vuelvo a planchar. Siempre plancho muy poquito cada lado, como veis, para que, insisto, no se destroce. Fijaros, ahora está para mí excesivamente caliente, pero bueno, veis, ¿no? Se queda muy arrugado. De todas formas también depende del plástico. Voy a bajarla un poco. Así voy haciendo prueba y error hasta que se queda en donde me interesa, en la temperatura correcta. Bueno, pues voy a seguir planchando los laterales. Voy a planchar el otro lateral y por último plancharé la parte de arriba manteniendo ese papel que hemos puesto para conseguir que luego ahí quede un agujero para meter el líquido. Ahora bajamos todo lo que podemos, la goma eva hacia abajo y vamos a planchar el último trozo, el de arriba, el que hemos dejado esa hoja de papel doble, Si os habéis fijado, la hoja de papel la hemos puesto doble para que consigamos quitarla mejor, es decir, es una hoja doblada. Entonces
planchamos y una vez que está planchado, ¿veis? Ese sí que tiene la temperatura correcta porque no se ha quedado tan arrugado. Me gusta mucho más cómo ha quedado. Ojo con las esquinas, que queden bien fijas para que no salga por ahí luego nada de agua. Una vez que acabo, solo me queda quitar el papel blanco para que pueda meter por ahí el líquido. Pues no tengo más que abrir con cuidado, separo el plástico y ¿veis? Al tener ahí doble papel se queda el agujero. Para poder meterlo más fácilmente yo lo pongo en un vaso para que no se me quede el líquido todo ahí. Pues ahora lo que hago es cojo el pegamento transparente, lo pongo en un recipiente y lo mezclo con agua. Más o menos vamos a usar medio de agua y medio de aceite. Lo que se trata es de obtener un líquido un poco más viscoso que el agua, un poco más gordito. Bueno, pues ese líquido lo he mezclado también con purpurina rosa y dorada y voy a meter primero unas lentejuelas. Fijaros, mi idea inicial era meter una lentejuela azul y todas las demás de colores para que la lentejuela azul fuera Dory. Esa es otra opción. Luego me ha dado pena y he dibujado a Dory, le he hecho un muñequito con goma eva. Una vez que he puesto las lentejuelas abro un poco más mi agujero y con cuidado de no tocar las paredes porque luego para planchar es mucho más difícil, incorporo el líquido a mi bolsillito. ¿Veis? Si veo que queda poco, pues le echo más, y si veo que quiero más purpurina, pues le echo más purpurina. Bueno, pues ya puedo buscar a Dory, sí, me imagino que Dory es mi lentejuela azul. A ver dónde está, a ver dónde está, ¡ay, que la pillo! Pero como os he dicho, también podemos coger un trozo de goma eva, darle forma de pez, y ahora con rotuladores permanentes vamos a pintar un poco como si fuera Dory. Daros cuenta que es tan pequeño que es imposible pintarlo igual, pero bueno, ponemos amarillo en la aleta, la colita, luego le ponemos el ojo blanco, ahí no pintamos, ponemos azul, hay que pintar los dos lados iguales, más o menos, y por último le ponemos la raya negra que tienen estos peces. Bueno, pues ahora solo nos queda meterle en nuestra bolsa, en nuestra pecera. Al ser el fondo de goma eva y Dory también, pues cuesta que baje para abajo. Pero bueno, si se os ocurre otra forma de hacer a Dory, a lo mejor con plástico duro o lo que sea, me lo ponéis en los comentarios. Pues es el momento de cerrar del todo la bolsa. Tener cuidado de que no esté mojado el agujero que hemos hecho para meter el líquido, porque si no, no se va a planchar bien y se va a quedar abierto, Entonces secarlo antes si es necesario. Bueno, pues ya está. Ya tenemos nuestra fundilla hecha. Esto nos sirve para muchas cosas, incluso solo para estar jugando así, No hace falta usarlo para nada más, pero nosotros lo vamos a usar para bolsillo. También, como os decía al principio, podéis usar la típica funda de archivador, que es para meter documentos dentro. No tenéis más que cortar y en este caso incluso, fijaros, os doy otra opción que es no poner goma eva detrás. Lo que pasa es que eso no va a quedar muy bien para hacer bolsillo porque queda muy blandito, por eso yo le he puesto la goma eva, aparte de que le da color. Bueno, para que veáis cómo queda, no tenéis más que recortar, igual que hacíamos antes, recortamos pues como una funda y ahora la abrimos y vamos a poner dentro un trozo de papel. Este trozo de papel está doblado, O sea, quiero decir que tiene como dos lados. Ahora lo veremos cuando lo saque. Pues plancho los tres lados, no me fío mucho de las costuras de estas fundas y ahora saco el papel, que veis que es doble, lo que os decía, es un papel doblado, y pongo el papelito pequeño que ponía antes para dejar el agujero de arriba. Y ahora plancho otra vez y ya tengo mi bolsillo para hacer una funda líquida pero sin goma eva, es decir, que quede transparente. Y ahora el proceso es el mismo, lo pongo dentro de un vaso, meto a mi Dory de goma eva y ahora meto el agua con el pegamento y a partir de ahí purpurina o lo que queramos. Pero bueno, vamos a acabar nuestro bolsillo. Recordar que teníamos la goma eva puesta y que habíamos planchado los laterales. Vamos a quitar un trozo de ese plástico que se nos ha quedado demasiado arrugado. Me ha gustado más casi usar la funda, el tipo de plástico, que el del forro, pero bueno, como ya tenía en este la goma eva, pues sigo con este. Corto, ya digo, lo que me sobra y ahora vamos a hacer lo que es el bolsillo usando goma eva. El marco de delante lo hacemos de goma eva amarilla y la parte de atrás lo vamos a hacer con goma eva azul. Tomamos medidas, recortamos, hacemos el marco y luego la verdad es que me doy cuenta que para qué quiero la parte de arriba amarilla, me gusta más cómo se ve la funda de plástico. Entonces, ¿veis? Lo hago que entre dentro, pero luego le quito uno de los lados. Pegamos por los laterales nuestra funda líquida a goma eva azul. Con cuidado, porque si os pasáis puede que la silicona, si está muy caliente, queme
nuestra funda y se salga el agua, así que hacerlo con mucho cuidado. Por supuesto, no se os ocurra cerrar la parte de arriba, que es por donde vamos a meter las cosas al bolsillo. Y ahora no tenemos más que poner el marco amarillo. Ya digo, le vamos a cortar la parte de arriba para que se pueda meter bien en el bolsillo y no haya problema. Y por último, recortamos lo que nos sobra alrededor. Bueno, pues ya no tendríamos más que pegarlo en nuestra mochila, ya lo vamos a ver esto el viernes. Y ahora os voy a dejar contándoos más cosas sobre la película. ¿Qué os ha parecido? A mí esa técnica de planchar el plástico me parece divertido. Y ahora, como os he dicho al principio, os voy a hablar un poco más de la película de Buscando a Dory, sin hacer spoiler, claro. Vi la película hace ya como una semana y media y la verdad es que me encantó. Y no solo me gustó la película, sino que me gustó muchísimo también el tráiler que ponen antes de la película. En ese tráiler hay un pajarito que se llama Piper o Piper, como queráis, que es un comelimos, que son esos pajaritos que están siempre como en la orilla del mar cogiendo conchitas para comer. Y es una monada. Es que me encantaría también hacer una manualidad de Piper, ¿eh? Fijaros, os voy a poner un tráiler. Bueno, ¿qué os ha parecido? Chris y yo le llamamos Cookie Bird, es una monada, ¿eh? Después del corto empieza la película. Pero fijaros, y ya digo que no os voy a contar de qué va, pero fijaros, sí que os quiero contar otras cosas. Por ejemplo, en el estreno oficial pude estar en la alfombra roja. Bueno, en este caso era una alfombra azul, que por cierto, era preciosa. Fijaros qué chula, tenía esta como purpurina e imitaba los reflejos del sol en el agua. También estaban los que doblaban la película y el director. Además, al director, Chris y yo pudimos conocerle otro día porque dio una clase magistral explicándonos cómo había hecho la película. Además de dirigir, hace guión, piensa en las animaciones, en fin, desde que empezaron a pensar en la película hasta que la acabaron pasaron casi 5 años. Incluso cambió de idea varias veces. Él sabía lo que quería, pero no estaba muy seguro de cómo lograr al final conseguirlo. Una cosa que sí que insistió mucho y es interesante, yo creo contarla, es que en realidad no es la segunda parte de Buscando a Nemo y no es que sea algo que quieran que sea igual, sino que quieren que Buscando a Dory tenga su propia personalidad. Fijaros, otra cosa que nos contó es que cuando empiezan la película empiezan a pensar, él tiene a una gente que le ayuda. Creo que comentó que al principio eran 5 ayudantes. Cuando empezaron la superproducción y empezaron a dar vida, digamos, a los animalitos, porque primero hacen como bocetos, pero luego ya les van creando bien, había 200 personas trabajando en el proyecto, ¿eh? Fijaros qué pasada. Me encantó. La verdad es que me han encantado los nuevos personajes y me ha gustado mucho todo. También deciros que no acaba aquí todo lo que haremos de Dory, haremos más cosas y haremos un próximo vídeo con distintas actividades que tengo, por ejemplo, cómo hacer un móvil, cómo hacer memory cards, cosas para colorear, todo eso iré poniendo también cosas en la web. Bueno, pues os dejo ya este vídeo poniéndose un tráiler de la película, que espero que os guste. Y nosotros nos vemos el viernes, que vamos a hacer el tutorial de cómo hacer un bolso mochila a partir de una camiseta. ¿Has oído eso? ¿Qué? ¿Oído qué? Stan, acabo de oír a alguien decir hola. Hija, aquí hay montones de peces. Cualquiera, literalmente cualquiera puede haber dicho hola. ¡Ahí! ¿Dónde dices? ¡Ahí! Oh. Hola, soy Dory. ¿Dónde están tus papás? Hola, he perdido a mi familia. ¿Dónde los viste por última vez? Se me ha olvidado. Estaba buscando a alguien y... Vale, lo pillo. Es una cita. Sufro pérdidas de memoria a corto plazo. Es cosa de familia. O eso creo, al menos. ¿Dónde están? ¡Dory! ¿Estás ahí? ¡Chicos! ¡Cuidado! Mira, fíjate. Nuestra amiga está atrapada en lo que quiera que sea ese sitio. Es un hospital de peces. ¡Yo me siento de maravilla! Tío. Me llamo Hank. Tengo que encontrar a mi familia. Eso es complicado, pequeña. Me temo que estás aquí atrapada. ¡Eso no ayuda, Bill! He perdido a mi familia. Vaya, qué pena, pobre. No nado muy bien. Nuestra amiga está dentro, perdida, sola. Bailey, tienes que usar tu ecolocalización. Me siento idiota. Oh, pobrecita, espera que te lo recojo. ¡Mamá! ¡Papá!
Debería elegir 2 al azar y largarse. Papá. ¿Qué pasa? Es broma. Te da la sensación de que nos están mandando callar por algo. ¿Te refieres a un bicho con un ojo enorme, tentáculos y un pico? Bueno, eso es algo muy concreto, pero algo así. Mi familia está por ahí, en algún lugar. No podré encontrarlos yo sola. ¡Aguanta, Dory! ¡A surfear, tío! ¡Que vienen! No quiero que me toquen. Perdón. Le pasa a todo el mundo. Que no te dé corte. Yo confío en Becky. Tú confías en ella. Becky se está comiendo un vaso. ¡Sigue nadando! ¡Mamá! ¡Papá! Tenemos que despedirnos de Dory. No sé, creí que lo conseguiría. Dory, estás a punto de encontrar a tus padres. Y cuando lo hagas, estarás... En casa. Leones marinos. Son depredadores naturales. Atacan en cualquier momento. Amigos, no os preocupéis. ¡Geralt, fuera de la roca! ¡Fuera! ¿Cómo se te ocurre? ¡Fuera, fuera, 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 fuera! No os preocupéis por nada.